buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Lonja, madera y noticias, ¿eh? Así estamos en la pantalla de TV Ciudad, siempre a esta hora. Muy bien, los tambores de la información, como decimos. Eso mismo. Bueno, ¿te parece? Empezamos entonces con la Empezamos información que tenemos un montón para compartir. La justicia hizo lugar a un pedido de integrantes de la bancada del Frente Amplio y obligó al Poder Ejecutivo a informar todas las actuaciones administrativas relativas a la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Asimismo, también deberá informar sobre una serie de comunicaciones entre jerarcas y personal público. Pasando a ese punto concretamente, se piden todas las comunicaciones registradas entre integrantes de la plantilla del Ministerio de Relaciones Exteriores, la viceministra de esa cartera, que es Carolina H., y el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel. Bien, tendremos el desarrollo de esta noticia y más. Vamos a repasar los titulares de hoy. Integrantes de la bancada del Senado del Frente Amplio solicitaron acceso a expedientes de Astesiano y otros integrantes de la seguridad presidencial. El fiscal Gilberto Rodríguez no está seguro si el documento sobre inteligencia filtrado a la prensa es el mismo que repartió Garcé en la comisión del Parlamento. Es inminente la reglamentación de una libreta de conducir por puntos en todo el país, anunció director de la UNACEB. La Asociación de Padres Adoptantes denuncia que no se acortaron los tiempos de adopción prometidos en la LUC. Cabildo Abierto decidió expulsar al exdirector de Salud de la Intendencia de Cerro Largo, William Barbosa, condenado por contrabando. Representante del Frente Amplio en JUTEP pidió a AGESIC analizar posible hackeo a la web del organismo. Informe de representación del sector trabajador en el Banco de Previsión Social concluyó que rebajas en ingresos para personas jubiladas en caso de aprobarse la reforma será de entre 10 y 38%. Sociedad Civil advierte por fallo que obliga a Google a no mostrar información sobre caso judicial de hace una década. El Partido Demócrata y el Partido Republicano luchan palmo a palmo por la supremacía en el Senado de Estados Unidos tras las elecciones de medio término. Un atacante solitario arrojó huevos contra la pareja real británica en la ciudad de York, acusando a Gran Bretaña de ser un estado esclavista. Hasta ahora, como siempre, TV Ciudad y Uniradio. Estamos por la 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana y en el mundo también por su web, que es uniradio.edu.uy. Hablamos, como siempre, lo aclaramos, de la radio de la Universidad de la República. Jornada en MBD Noticias Central de movilero y movilera. Presenta Natalia. Exacto, Martín Duarte y Macarena Vico, que están en distintos puntos de la ciudad y ya los recibimos a nuestros dos compañeros en temas y lugares bien distintos. Allí vemos a Martín Duarte claramente, el anexo del Palacio Legislativo detrás. Así es, Natalia, estamos aquí en el anexo donde se está desarrollando en el piso -1, una comisión integrada sobre el tema seguridad social, pero otro tema nos trajo aquí a poner el foco y es nuevamente el caso Astesiano, concretamente porque la bancada de senadores del Frente Amplio realizó un nuevo pedido de información en torno al acceso a expedientes que involucran al hoy imputado, ex jefe de seguridad de presidencia, pero también a los comisarios Ricardo Martínez y Daniel Amaro. Están pidiendo el acceso de información a los expedientes justamente de estas personas involucradas y también al manejo de otras herramientas a la cual tenía acceso Astesiano, por ejemplo, a las cámaras de seguridad de nuestro país. Bueno, ¿qué utilidad tenía? En un ratito estaremos conversando con uno de los senadores del Frente Amplio que nos va a estar ampliando un poco la información. Muchas gracias, Martín. Estamos atentos entonces a ese contacto y ahora vamos a la zona de Peñarol con Macarena Vico. Adelante, Maca. Sí, Nati, buenas tardes. Sí, estamos en el Centro Cultural Artesano, en el barrio Peñarol, donde está por dar inicio al lanzamiento del Festival Descomunal, un festival que va a estar presente en 10 municipios, 5 de Montevideo y 5 de Canelones, y del que van a estar participando unas 60 bandas emergentes y otras ya consagradas durante los días 17, 18 y 19 de noviembre en 17 escenarios de manera gratuita. Y más adelante vamos a estar profundizando esta información. La idea del festival es justamente acercar la cultura a los barrios. Gracias, Macarena. Tiempo de informe o de avance sobre informe con Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Julieta?
Muy bien, Martín, espero que estés bien tú también. Hoy vamos a hablar de seguridad vial, porque es un tema que preocupa muchísimo a uruguayos y uruguayas y del que hay que estar constantemente informándose para saber cuáles son las nuevas recomendaciones en ese sentido. Vamos a estar compartiendo cuáles son las principales estrategias que se tienen desde la Unidad Nacional de Seguridad Vial para prevenir los accidentes de tránsito. Vamos a estar compartiendo también información vinculada a la evolución de las personas lesionadas en accidentes de tránsito en los últimos años, cómo se atiende, cuál es el costo que tiene en términos social, en términos material y en términos, también de salud de las personas y de salud familiar, que haya este tipo de lesionados, y también cuáles son las estrategias normativas y tecnológicas para prevenir este tipo de lesiones graves y fatales en los siniestros de tránsito. Gracias, Julieta. El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, empezó con interrogatorios a integrantes del Parlamento a propósito de la filtración del documento de inteligencia del que tanto se ha hablado. Vamos a compartir un adelanto. En base a la denuncia formulada por el director de la Secretaría de Planeamiento de Inteligencia, fue realizada en el ámbito de la Comisión Bicameral, y la intención de la Fiscalía en este recogimiento de información que estamos realizando en la investigación es tratar de recoger información de cada uno de los legisladores que hayan formado parte. Yo, por supuesto, que estoy dispuesto a entregar mi teléfono, digamos, con las garantías del caso, como cualquiera que tenga un teléfono. Bueno, y vamos a comenzar por otro asunto. La representante del Frente Amplio en la JUTEP pidió a GESIC analizar un posible hackeo de la página web del organismo luego de que se publicaran declaraciones juradas con datos personales que no correspondía divulgar. Y ella misma fue una de las personas afectadas. Uno de los directivos de la JUTEP, Guillermo Ortiz, fue quien advirtió el pasado viernes que algunas declaraciones juradas contenían información identificatoria de quienes las emitieron tras el aviso del diputado Pablo Viana. Algunos de los afectados fueron Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura, Sebastián da Silva, senador nacionalista, así como algunos diputados nacionalistas, frente amplistas y cabildantes. Tras advertir la situación, Guillermo Ortiz solicitó que se bajaran de la página todas las declaraciones que tuvieran información personal. Algunos de los datos que aparecieron de los 7 afectados fueron sus números de teléfono, su dirección y hasta la cuenta bancaria. Algunos de esos son tachados por la JUTEP cuando están en las declaraciones. Se convocó una sesión extraordinaria con la vocal por el Frente Amplio, Ana Ferraris, y se votó por unanimidad una investigación administrativa. Susana Signorino, presidenta del organismo, está de licencia y presentó su renuncia al cargo. Por otro lado, se solicitó a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC, a que investigue si hubo hackeo del sitio de la Junta. Esta situación está reglamentada en el artículo 12 bis de la Ley 71.060, Ley Cristal de los Funcionarios Públicos, que establece que en las publicaciones de las declaraciones juradas de bienes e ingresos se omitirán por razones de seguridad los datos identificatorios de los bienes, derechos y obligaciones, incluidos en los mismos, los que se determinan específicamente en la reglamentación respectiva. Ahora cambio de agenda, porque el fiscal Gilberto Rodríguez, como vimos hace instantes, empezó a desarrollar interrogatorios a integrantes del Parlamento que participaron de la reunión con Álvaro Garcés, el secretario de la, justamente, Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Y Garcés presentó la denuncia ante Fiscalía por la filtración de un documento con lineamientos generales sobre sus planes de recolección de información de inteligencia a través de las agencias de seguridad del Estado. En base a la denuncia formulada por el director de la Secretaría de Planeamiento de Inteligencia, fue realizada en el ámbito de la Comisión Bicameral, y la intención de la Fiscalía en este recogimiento de información que estamos realizando en la investigación es tratar de recoger información de cada uno de los legisladores que hayan formado parte de la misma. Comienza la declaración con el senador Lozano. ¿Se va a tomar declaración en los 10 que estuvieron presentes en la sesión bicameral? Sí, en principio es intención de la Fiscalía tomarle a todos los integrantes. Obviamente que los legisladores tienen la facultad de declarar o no, pero la intención de la Fiscalía es tomarle, sí.
Martín, una pregunta recurrente en estos días al fiscal Gilberto Rodríguez es qué va a hacer con los teléfonos celulares de los legisladores. Sí, ese es todo un tema en este tiempo. Por ahora el fiscal Rodríguez no tiene previsto pedir los teléfonos para saber si la filtración partió del Parlamento. Por ahora no está planteado, no está descartado tampoco, no es un tema que se haya propuesto, pero la necesidad de proceder a eso tiene que ver con la racionalidad y la idoneidad de lo que puede aportar esa información. No es pedirla porque se pide o porque se ofrece, sino que hay que pedirla si corresponde y si va a contribuir al ámbito de la investigación, porque pueden haber otras informaciones que descarten la utilidad o la pertinencia de requerirla. Y el fiscal Rodríguez, en una entrevista, en este caso exclusiva con Canal 10, declaró que no está seguro acerca de si el documento sobre inteligencia filtrado a MBD Noticias es el mismo que repartió Garcés cuando estuvo en la reunión en el Parlamento. Y el senador cabildante Raúl Lozano fue el primer legislador en comparecer ante el fiscal Rodríguez, quien investiga, como vemos, la filtración de este Plan Nacional de Inteligencia. Y volvemos a la cuestión de los teléfonos, porque a Lozano le preguntaron si él estaría dispuesto a darle al fiscal el suyo, y dijo el legislador, senador de Cabildo Abierto, que pondría su teléfono a disposición de Fiscalía si el resto de las personas integrantes de la comisión también lo hacen. Yo, por supuesto, que estoy dispuesto a entregar mi teléfono, digamos, con las garantías del caso, como cualquiera que tenga un teléfono. Sabemos de que un teléfono es prácticamente hoy una computadora que uno tiene en el bolsillo, donde tiene muchísimos datos confidenciales, personales, es decir, con las garantías del caso y en el supuesto caso, evidentemente, de que el resto también lo entregue. Bueno, estamos en contacto nuevamente con Exteriores. Es cierto, Martín Duarte, adelante. Gracias, compañeros. Sí, seguimos aquí en el anexo del Senado y recibimos al senador Alejandro Sánchez para hablar, bueno, de este pedido de información en torno al expediente de Astesiano y sobre todo, bueno, un ítem de preguntas que está haciendo la bancada del Frente Amplio. Contanos un poquito los detalles. Bien, parte de la defensa, diría, bastante pobre del gobierno en el Parlamento con el caso Astesiano fue que lo que todos sabemos, y el Uruguay entero sabe, que es el jefe de la Guardia Presidencial, no era el jefe de la Guardia Presidencial. Y en función de esto se ha desatado un debate en donde lamentablemente el Poder Ejecutivo vino a sostener algo increíble. Por eso nosotros hicimos un pedido de informes en el sentido de que Astesiano sancionó por 15 días a quien se desempeñaba, es un comisario mayor, se desempeñaba como el segundo al mando, en definitiva, de la seguridad presidencial. En un hecho bastante irregular, en donde simplemente por una nota, sin sumario administrativo, sin ningún tipo de procedimiento con el que estaban parados de alguna manera todos los funcionarios públicos, en el ejercicio del poder que generaba Astesiano por ser la mano derecha del presidente, lo sancionó por 15 días. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es ese expediente. Porque no solo ese expediente demuestra que Astesiano era el jefe de la Guardia Presidencial, cosa que Ferrés intentó mentirle al Parlamento, sino que además lo hacía y ejerciendo la autoridad de manera abusiva, porque ni siquiera se cumplía, en el caso de la Guardia Presidencial, los procedimientos normales sancionatorios para cualquier funcionario público. Por eso queremos esa información, queremos la información de las designaciones, queremos todos los expedientes, a efecto de tener toda la información pertinente para un caso que, en definitiva, lamentablemente, el gobierno no ha sabido cómo salir y que cada vez se entierra más. En el pedido de informes también aparecen otras irregularidades en torno a utilización de herramientas del Poder Ejecutivo y del país en torno a las maniobras que hacía Astesiano. ¿Aparece en ese punteo? Sí, por supuesto, porque además Astesiano tenía acceso a las cámaras de vigilancia de la ciudad. Queremos saber para qué las utilizaba, por qué tenía ese acceso. Ha sucedido que de la inspección que se hizo en el despacho de que era Astesiano, había informes confidenciales del Ministerio del Interior, había fichas de ciudadanos uruguayos y sus anotaciones policiales que estaban ahí. Entonces, acá lo que surge es que el señor Astesiano cumplía un conjunto de funciones utilizando los recursos del Estado, al parecer, en beneficio del crimen organizado, y además había información sensible de ciudadanos uruguayos, sus anotaciones, había informes confidenciales del Ministerio del Interior. Entonces, la verdad que este tema, cada vez que uno rasca un poquito, surgen elementos que más nos asombran,
y que en definitiva nos llevan a pensar de que estamos frente a un caso muy importante de corrupción en la torre ejecutiva. H, muchas gracias. Bueno, compañeros, sean ustedes desde allí. Gracias, Martín. Ahora cambiamos de tema porque Cabildo Abierto expulsará al ex director de salud de la Intendencia de Cerro Largo, William Barbosa, que ha sido recientemente condenado por contrabando. El senador cabildante Raúl Lozano dijo que se envió una nota al Comité de Ética del partido y afirmó que no conocía al jerarca y desconoce si estaba afiliado al partido. El ex funcionario de la Intendencia fue cesado de la comuna de Cerro Largo luego de que se conociera su condena. Recordemos que fue imputado en proceso abreviado por un delito de contrabando especialmente agravado a una pena de 2 años de penitenciaría de cumplimiento efectivo. Otro asunto, luego de 2 años sin realizar el monitoreo de los contenidos en la franja de horario de protección al menor, el INAU tiene designado una nueva empresa que se encargará de esta tarea. Sí, según pudo confirmar, en este caso la directora de espectáculos públicos, María Portillo, entre 2020 y 2021 los controles se limitaron a las denuncias que llegaban de personas particulares a la denominada línea azul, que justamente está bajo el control del INAU. Según información a la que accedió MBD Noticias, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ya tiene designada una nueva empresa que mediante licitación se presentó para realizar el monitoreo del cumplimiento de la normativa de horario de protección al menor que rige para los contenidos audiovisuales que emiten los canales de televisión abierta entre las 6 y las 22 horas. Según confirmó María Portillo, directora del área de espectáculos públicos del INAU, la designación se da luego de la ausencia del servicio en los años 2020 y 2021, donde los controles se limitaron a las denuncias que llegaban únicamente a través de la línea azul del instituto. Según la jerarca, llegaban entre 1 y 2 denuncias al mes por contenidos irregulares que podrían afectar a menores en esa franja horaria. Ante la negativa de la URSEC a realizar los respectivos controles y sumado el vencimiento del contrato en el 2019 de la última empresa que proveía el servicio, Mediciones y Mercados, el INAU hará público en los próximos días la nueva adjudicataria del servicio. Pablo Abdala, presidente del INAU, no pudo confirmar a MBD Noticias tal adjudicación ni el nombre de la empresa designada y prefirió esperar la próxima reunión de directorio para tomar mayores detalles sobre el asunto. Y en el Día Mundial de la Adopción, la Asociación de Padres Adoptantes denunció que no se acortaron los plazos para que se concreten las adopciones, tal como lo establece uno de los artículos o parte del articulado de la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Sostienen que desde que rige la LUC se obliga a hacer la valoración de las familias en 18 meses, pero luego siguen esperando como antes. Hoy hay 230 familias esperando para adoptar. En realidad, la LUC no cambió absolutamente nada. Lo único que cambia la LUC es que obliga indirectamente o directamente a los técnicos a hacer la valoración de la familia en 18 meses. Pero eso no quiere decir que la familia va a adoptar en 18 meses. La familia va a adoptar en el tiempo que llegue a su lugar. Tú imagínate que en el RUA nosotros tenemos 230 personas. ¿El RUA qué es? El RUA es el Registro Único de Aspirantes, donde están las familias que ya están habilitadas para adoptar. Las que están esperando para adoptar son 230 familias. Imagínate. ¿Qué pasa con esas familias? Ahí quedan. El tema es que tenemos tampoco... Nosotros le dijimos, cuando estábamos discutiendo que nosotros pedimos la derogación de estos artículos, dijimos, esto lo único que va a hacer es llenar al RUA y después no van a tener respuesta a la familia de adentro y lo que no esperaron antes afuera lo van a esperar ahora. Porque dicen, mejoran los tiempos. No mejoraron nada, los tiempos son los mismos. ¿Cuál es el tema? Es que antes habían tiempos muertos entre cada una de las instancias. Los talleres, después venía la valoración, en el medio se quedaba un espacio, estaba el trabajador social, nos quedaba un espacio, después los talleres, nos quedaba otro espacio en el medio. Entonces eso hacía que se hiciera muy largo. Y entonces después llegabas al RUA y de repente estabas 5 o 6 meses, cuando era mucho. Ahora han llegado, hay compañeros que están en 1 año esperando. Y estamos hablando de una media de algunos. Nosotros no tenemos todas las familias adoptando y no pasan por APAU. Pero están esperando mucho. Estamos integrando igual a los 3 años. No estamos integrando a los 18 meses. Eso es un engaño. Antes había 6 talleres, 1 por mes. A partir de la entrada en vigencia de la LUC hay 4 en 1 semana. Desde la Asociación de Padres Adoptantes entienden que falta tiempo para comprender el proceso, evacuar dudas y hacer una correcta valoración de las familias. Por lo tanto, sostienen que se perdieron garantías. Que además ahora, por ejemplo, ha aparecido más familia de origen, porque al haber más problemas sociales, entonces eso se aumenta la problemática.
aparecen en las familias de origen, familias muy pauperizadas. Ha aumentado en estos últimos años el tema de la droga, y entonces al aumentar el tema de la droga también aumenta el problema, porque las mamás pierden capacidad de cuidado por eso. Entonces, todo esto se hace mucho más complejo. Si nosotros esa valoración la hacemos rápido y no tenemos muchos elementos cuando nos estamos preparando la valoración, no tenemos tiempo de entender todo esto, podemos llegar con fallas y puede caer una adopción por una mala preparación. Otro tema, y presten atención, un tribunal de apelaciones confirmó una sentencia de primera instancia y obligó a Google a desindexar información sobre una familia uruguaya que hace una década había sido denunciada por esclavización de trabajadoras bolivianas. Sí, los contenidos alusivos a ese caso van a seguir estando en la web, pero serán menos vistos porque van a dejar de estar en el motor de búsqueda. El fallo condena a Google Argentina, oficina encargada de la región sur de América y también a su matriz en Estados Unidos, a desindexar artículos de medios de comunicación de hace más de 10 años en los que aparece información sobre esa causa penal que finalmente se archivó. En la sentencia, el Tribunal de Apelaciones no hizo lugar a los argumentos de Google, que estuvo representada por el abogado Nicolás Brause, sino que confirmó la sentencia del juzgado letrado en lo civil de segundo turno, tras la defensa a cargo del estudio Servieri Monsuárez. Según informó La Diaria, la estrategia de este equipo de profesionales se basó en que la modificación de las acciones del motor de búsqueda no violaría la libertad de prensa ni el derecho a la información, porque las noticias se mantienen en los sitios de origen. Además, desde dicho estudio se afirma que en el fallo hay un debido equilibrio entre esos intereses y la protección de la intimidad y el honor para evitar que se produzcan condenas sociales sobre personas inocentes. En cambio, la defensa de Google señaló que la empresa carece de legitimación al no ser titular del contenido publicado ni tener potestad ninguna de editarlo o suprimirlo. La sentencia se apoya en el concepto de derecho al olvido, manejado a nivel mundial, que habilita que en ciertos casos se elimina información de los motores de búsqueda si así lo piden personas que se sienten dañadas. Y precisamente ese concepto de derecho al olvido y su eventual influencia en fallos judiciales preocupa a la sociedad civil. El director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet, Raúl Echeverría, dijo que es un instrumento que puede atentar contra la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. El derecho al olvido se ha planteado, afortunadamente en la región, con poco éxito, porque es algo que muchos consideramos que tendría un efecto negativo desde el punto de vista del acceso a la información pública, pero en propuestas de legislaciones en la región se ha planteado como una posibilidad de que alguien exija la remoción de información frente a situaciones que han cambiado, que no se sostienen en el tiempo, lo cual sería bastante curioso porque en realidad son hechos que fueron hechos en su momento. Creo que inclusive después se presta a un abuso muy grande. Fundamentalmente en algunos países ha habido mucha discusión sobre la posibilidad de que personas que participan de la actividad pública, fundamentalmente políticos, pudieran abusar de las solicitudes de remoción de contenido. Echeverría agregó que en Uruguay no hay normativa específica sobre el derecho al olvido. Uruguay no tiene derecho al olvido. Lo que tiene sí en la ley 18.331, que es la ley de protección de datos personales, creo que es el artículo 15, que habla del derecho de rectificación, actualización, inclusión o supresión. Pero son cosas diferentes. Si las elecciones presidenciales en Uruguay fueran hoy, habría balotaje o segunda vuelta según la última encuesta publicada por Cifra sobre intención de voto realizada entre el 20 y el 31 de octubre. El Frente Amplio, entrando en la comparación con encuestas de cifras anteriores, creció 8 puntos con respecto al mes de febrero, llegando a 43%, mientras que la coalición de gobierno en su conjunto cayó 1 punto en el mismo periodo, se sitúa ahora en 39% y la gran mayoría de esos votos son del Partido Nacional, que mide 31%. La encuesta de Cifra muestra que desde principios de año disminuyó un 7% la cantidad de personas que se muestran indecisas, pasando de 25 a 18% si las elecciones fueran el próximo domingo. En cuanto a las preferencias partidarias de la ciudadanía, se nota un aumento de 8% en el apoyo al Frente Amplio, un punto porcentual más que la disminución en la cantidad de indecisos, pasando de 35 a 43% entre febrero y octubre.
Por el contrario, la coalición se mantiene casi incambiada, 40% en febrero, 39% en la actualidad. Cifra destaca que más de 8 de cada 10 personas tienen su voto definido, revirtiéndose la ecuación de principios de año cuando la mayoría de quienes estaban decididos se inclinaban por la coalición multicolor, mientras que actualmente lo hace por el Frente Amplio. En segundo lugar aparece el Partido Nacional con 31% de la intención de voto, el Partido Colorado con 4%, Cabildo Abierto con 2% y el Partido Independiente con 1%. Otro 1% dice que votaría a la coalición sin especificar partido, mientras que el 18% restante se distribuye entre blanco, anulado, no sabe o no contesta. Y ahora nos vamos aproximando al tema de análisis de la columna de hoy, pero antes profundizaremos, o por lo menos repasaremos los siguientes detalles. El proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto que busca refinanciar deudas para personas que en la actualidad integran el clearing de informes o son consideradas deudoras irrecuperables, no contó ayer con los votos en el Senado para su aprobación y por ende del plenario volverá a comisión. El senador cabildante Lozano se mostró sorprendido por la posición de parte de los socios de la coalición del Partido Nacional que votaron divididos este proyecto. Aquí vino el presidente del Banco Central del Uruguay y manifestó que casi 1 millón de personas están en el clearing de informe y que más de 630.000 personas son deudores irrecuperables. Se votó en comisión por unanimidad, lo votó el Frente Amplio y lo votaron nuestros socios de la coalición, pero resultó que extrañamente en la sesión de ayer algunos de nuestros socios no lo votaron, otros sí, también es justo decirlo, votaron divididos. Luego de un cuarto intermedio por 17 votos a favor en 27 legisladores presentes, se decidió que el proyecto volviera a la Comisión de Constitución, pero integrada con Hacienda. Aquí lo que se está proponiendo es que haya una solución de deudores que son irrecuperables, que no van a pagar nada, y creo que si uno lo piensa en forma inteligente, hasta del mismo sistema financiero, tiene que pensar, bueno, es mejor cobrar algo que no cobrar nada. Bueno, estábamos compartiendo justamente la información que da pie a esta columna de Eduardo Botinelli. Sí, así es, que llega justamente para hablar de este asunto. Eduardo, bienvenido. ¿Qué nos podés contar de cómo se dio esa discusión ayer? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, primero un preámbulo, digamos, capaz que un poco fuera de análisis, pero que le da el contexto, que es cómo se llegó y cómo se dio la discusión ayer, porque fue realmente bastante fuera de lo común o extraña la dinámica que se dio. Porque efectivamente hubo una primera presentación de Cabildo Abierto, que era el impulsor de la ley, habiendo llegado al plenario del Senado con la unanimidad de votos dentro de la Comisión de Legislación, y empezó una dinámica donde el Frente Amplio, inicialmente, con las intervenciones de Kechichian y de Vergara, expresaron que iban a apoyar el proyecto a regañadientes. Y después, a partir de una serie de intervenciones, aparece la visión de Penades indicando que iba a votar en contra del proyecto. Y eso generó un cambio en los posicionamientos. Porque, bueno, después Rodrigo Blas acompañó la idea de Penades y ahí el Frente Amplio puso la moción para que el proyecto vuelva a la comisión para seguir siendo estudiada. Lo que desencadena esa posición del Frente Amplio es el anuncio de Penades de que iba a votar en contra del proyecto, ¿no? Entonces, eso genera un giro y se llama el cuarto intermedio. Y ahí se da otro elemento que es bastante extraño, digamos, para ese momento, que es que al regreso del cuarto intermedio se vota el proyecto de ley, se descarta, se vota negativamente enviarlo a comisión. Se vota favorablemente el proyecto de ley con la ausencia de los senadores del partido del Frente Amplio. Después ingresan los senadores del partido del Frente Amplio, ¿no? Y ahí piden la reconsideración y ahí es cuando se vota pasar a comisión. Es decir, tuvo una serie de elementos para darle contexto a esto que fueron bastante extraños por las entradas, por las salidas y por las sorpresas que se generaron a partir del anuncio de cómo se iba a votar. ¿Y esto cómo afecta al Frente Amplio? ¿Cómo queda posicionado el Frente Amplio y su interna? Bueno, primero hay un elemento de por qué el Frente Amplio cambia de posición. Es decir, si inicialmente lo iba a votar, aunque fuera a regañadientes, ¿por qué cambia? Bueno,
la lectura inicial es, había un sector que votaba a regañadientes, que es la básicamente convocatoria progresista sereñista. Pero también, al haberse visto la fisura de la coalición, el Frente Amplio vio la idea de que el proyecto terminaba siendo aprobado con los votos del Frente Amplio sin que la coalición los tuviera. Por lo tanto, cambiaba el contexto en que se le daba la votación. Ahora, más allá de eso, es decir, de cambiar la posición por una jugada política, también hay divisiones internas dentro del Frente Amplio con respecto a este tema en particular, pero más macro en términos económicos y lo económico-financiero. Claramente en las intervenciones se vio que hay una línea, que es la de convocatoria, digamos, lo que fue el equipo económico en los gobiernos del Frente Amplio, que eran más reacios a poder aprobar esto. La intervención de Alejandro Sánchez por el MPP dio una visión un poco distinta, es decir, era más proclive a que se aprobara el proyecto. Entonces, eso de alguna forma muestra que adentro del Frente Amplio hay diferencias con respecto a este proyecto, pero que tienen que ver con una serie de elementos que se van a tener que poner en discusión también dentro del Frente Amplio. De aquí también va a estar durante la campaña electoral. ¿Y qué pasa con esta discusión y lo que genera a la interna de la coalición de gobierno? Bueno, ahí en la intervención de Lozano hablaba de sorpresa, ¿no?, con respecto a cómo se había comportado los socios de la coalición. Creo que claramente se conformó una especie de desaire a Cabildo Abierto. Es decir, Cabildo Abierto propone un proyecto, lo aprueban por unanimidad en la comisión y cuando va a votación en el momento del plenario es que se anuncia un voto negativo. Eso es un antecedente que de alguna forma genera un malestar en Cabildo Abierto. Es claro que acá hay dos o tres lecturas, por lo menos, de lo que sucedió adentro del Partido Nacional. Una lectura es que hay divisiones internas y las visiones eran distintas y que no se expresaron antes de que el proyecto se votara en comisión. Otra lectura puede ser el Partido Nacional votó dividido y de alguna forma representa intereses distintos. Es decir, con una postura defendida por una parte del Partido Nacional más proclive a favor de la ley y otra más contraria a ese proyecto. Lo que sí es cierto es que el anuncio de Penades de votar en contra no parece ser una decisión absolutamente personal. Es decir, el herrerismo decidió esto y no parece sensato pensar que lo haya hecho en contra de la voluntad del presidente, ¿no? Entonces acá hay un tire y afloje adentro de la coalición que habrá que ver qué consecuencias trae para adelante en el vínculo de Cabildo Abierto con los socios, fundamentalmente ahora, en este contexto, con el Partido Nacional o con una parte del Partido Nacional, y bueno, cómo termina siendo las consecuencias en función de qué suceda con este mismo proyecto ahora que vuelve a la comisión, ¿no? Porque ahí estaban las dos visiones, que esto era para enterrarlo, digamos, y otro que era el compromiso de mejorarlo para seguir adelante. Eso será una segunda etapa. Como que volvió el viejo parlamento previo a los bloques de los últimos años. Me animo a decir, si uno esto con anécdotas de otros tiempos. Gracias, Eduardo, y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Y seguimos haciendo MBD Noticias y ahora Macarena Vico está pronta en uno de los móviles. Adelante, Macarena. Sí, Martín, bueno, seguimos acá en el Centro Cultural Artesano, donde se está presentando el Festival Descomunal, que va a recorrer 10 municipios, 5 de Montevideo y 5 de Canelones durante 3 días. Van a haber unas 60 bandas en 17 escenarios con entrada gratuita y por eso estamos aquí con Leticia de Torres, la alcaldesa del municipio G, para que nos cuente cuál es el rol que están jugando en la organización los municipios. Bueno, primero muchas gracias por estar acompañando esta presentación. En realidad 10 municipios nos juntamos, un poco algunos que teníamos ya cercanía por la frontera y nos propusimos hacer una actividad distinta a las que solemos hacer, que tenía que ver con artistas emergentes y llevar, digamos, de alguna manera ponderar los territorios para llevar este festival en cada uno de los escenarios que cada municipio definió en simultáneo, o sea, jueves y viernes vamos a estar en cada uno de los municipios tocando con bandas emergentes y por último un cierre de los 10 municipios en el marco de los 150 años de La Paz, que ahí va, bueno, van a suceder todo lo que es el cierre de un festival tan grande. Para nosotros los municipios, y tiene que ver un poco con el nombre que es Descomunal, tiene que ver con poner también el tercer nivel de gobierno en esto del trabajo y de lo que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Cómo vamos construyendo una agenda cultural que nos encuentra también en este caso a estos municipios que, si bien estamos algunos
estamos en un departamento y en otro, entendemos que en eso no hay frontera, que se puede trabajar y seguramente esto se hace un semillero para seguir pensando juntos y juntas otras acciones que tengan que ver tal vez con desarrollo económico, con propuestas de otra índole, que seguramente podamos encontrarnos en ese sentido. Gracias, Leticia. También estamos con otro de los roles importantes en la organización, que es la Fundación Fans de la Música, junto a Sebastián da Silva. Bueno, ¿cuál es la importancia para los músicos este tipo de festivales que se desarrollan en la comunidad? Bueno, para los músicos emergentes es súper importante tener escenarios donde poder presentarse y además en condiciones profesionales. Y este festival es un festival de gestión asociada que lo que intenta justamente es promover esto que está pasando con los municipios, ¿no? Ante muchas veces la escasez de recursos que hay para la cultura, las buenas ideas y el trabajar asociados hace que, bueno, que se puedan fortalecer festivales de este tipo. Van a participar festivales, van a participar bandas no solo emergentes, sino también bandas consagradas en 17 eventos con 250 músicos sobre los escenarios, de esos músicos y músicas, porque tenemos en cuenta también el tema de la ecuación de género dentro del escenario, muchos artistas emergentes, muchos artistas locales, y bueno, va a ser una fiesta del 17 al 19 de noviembre en todos estos municipios. Bueno, los invitamos entonces a acercarse, a entrar a la web del festival para poder disfrutar en los diferentes barrios donde se va a estar desarrollando. Muchas gracias, Macarena. Y vamos a otro asunto. La organización San Vicente, obra Padre Cacho, anclada en el barrio Marconi, trabaja en la promoción y desarrollo comunitario local de más de 40 años, de hace más de 40 años. Sí, y las mayores necesidades que visibilizan tienen que ver con la vivienda, la alimentación, la salud, también el empleo. La ONG gestiona 5 centros CAIF, un centro juvenil y además 2 clubes de niños y niñas. En ese contexto advierten dificultades en el acceso a la alimentación y destacan que el recorte de las políticas sociales por parte del gobierno acota el trabajo que pueden realizar con la población más vulnerable. Nosotros como clubes tratamos de trabajar con las familias de estos niños y niñas que asisten de forma diaria y a tiempo parcial, o sea que viven con sus familias y vienen al club unas 4 horas por día, y lo que tratamos desde el club con los equipos técnicos que trabajamos, que se componen de trabajadora social y un psicólogo y también la coordinación, es de brindar respuestas en base a las políticas sociales que tiene el Estado. O sea, si en la medida en que se recortan políticas, se recortan también las herramientas que nosotros tenemos para trabajar con estas familias. Desde la organización advierten que hay niños con hambre, que la pandemia profundizó una problemática existente respecto a la alimentación y hay un debe en las respuestas del Estado. Incluso post pandemia sigue habiendo todavía una dificultad en el acceso a los alimentos. Más que nada los alimentos de calidad también, porque la alimentación no es solo acceder a comida, sino también a qué tipo de comida. Entonces eso todavía tiene un debe muy grande. Creo que el Estado, la respuesta que debería brindar no tiene que ver con apoyar en sí a las ollas, porque las ollas son organizaciones vecinales y demás. Si bien está bueno que mientras no hayan otras respuestas estatales estén presentes y estén apoyadas, creo que la respuesta debería venir desde el propio Estado, porque es el que tiene que garantizar el acceso a la alimentación de los ciudadanos como tales. Las infancias como sujetos de derecho necesitan del mundo adulto para acceder a esos derechos. Los niños y niñas como tales solos no se gestionan sus propios derechos, entonces todo lo que pasa en el mundo adulto, la dificultad de acceso a la alimentación, la dificultad de acceso a la salud, todo eso repercute de forma directa en niños y niñas que ven coartada su propia alimentación, su propia salud. En los clubes trabajan con niños y niñas de 6 a 12 años y buscan aportar a su socialización, mejorar su calidad de vida y favorecer el respeto de sus derechos. Destacan la importancia del trabajo coordinado entre las organizaciones que trabajan en estos barrios. Los recursos capaz que están, pero si la familia no sabe que están o no accede o no sabe en qué horario se pueden encontrar, no se llega a ese acceso. O sea, para que haya un acceso real es necesario un trabajo por detrás que tratamos de hacerlo la organización y las organizaciones de la zona en sí en conjunto. Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia, Mercado de Historias. Bueno, y ahora vamos a hablar de siniestros de tránsito. Es cierto, es el tema del informe de Julieta Núñez Tomás. Adelante, Julieta. Muchas gracias, compañeros. Así es, porque el tema de la seguridad vial es un tema que es muy preocupante para las autoridades que trabajan en estos temas y es un tema preocupante para todos los uruguayos y las uruguayas porque es una de las muertes violentas en nuestro país más
importantes y es un tema que se viene intentando resolver desde hace mucho tiempo y quizás, aunque la fotografía en grandes términos, si miramos los últimos 10 años, puede llegar a ser esperanzadora, se esperaría que un país con nuestros estándares de vida tenga un mejor desempeño en lo que tiene que ver con seguridad vial. Igualmente se está trabajando muchísimo y dos de las cuestiones más importantes cuando hablamos de seguridad vial tienen que ver con la prevención y con la normativa asociada a la prevención y lo que se puede hacer desde el Estado para intentar prevenir este tipo de accidentes que claramente no son intencionales, pero que igualmente impactan gravemente en la vida de las personas y que tienen varias consecuencias en sus vidas. Y sobre eso vamos a hablar un poquito antes de adentrarnos en el tema central del informe, porque los accidentes de tránsito que dejan, los siniestros que dejan lesionados graves o incluso fatales, sobre todo los graves, tienen problemáticas asociadas que no tienen únicamente que ver con la vida y la salud de esa persona, con su salud física, sino que tienen que ver con todo un montón de consecuencias que se mueven alrededor de esto que hacen que sea aún más preocupante, entendiendo que para la vida de una persona igualmente un accidente de este tipo es sumamente grave. Tiene costos en términos familiares, hay toda una dinámica familiar que tiene que ver con el trabajo de las personas que están alrededor, que se ve afectado, pero también tiene afectación no solamente psicológica de quien sufre el accidente, sino también puede llegar a tener afectación psicológica de sus familiares o las personas que lo acompañan en sus vidas. También tiene costos en la seguridad social y esto es un costo en términos estatales. Justo ahora que se está discutiendo la reforma, se ha hablado muchísimo cómo sustentar. Una de las vías para sustentar este tipo de cosas es, la seguridad social de nuestro país es intentar disminuir el número de pensiones. Y eso es algo que se puede trabajar y, por ejemplo, el caso de los accidentes de tránsito es un caso para intentar trabajar aún mucho más, porque quienes sufren accidentes de tránsito no solamente tienen, a veces estancias largas en hospitales o no pudiendo reintegrarse al trabajo, y esto tiene claramente un seguro de enfermedad asociado, sino que muchas veces requieren una pensión porque quedan con algún tipo de lesión o de discapacidad que no le permite continuar con su trabajo como antes o que hace que necesiten de una pensión ellos o sus familiares también cuando mueren, por ejemplo, en este tipo de accidentes de tránsito. Pero también tiene costos institucionales en términos de la salud. Nosotros hoy estuvimos averiguando con personas que trabajan en centros importantes de salud de nuestro país, justamente en los CTIs, que es donde van las personas politraumatizadas, y nos mencionaban algunas cosas vinculadas a los costos. Nos decían que el alquiler o la contratación de una cama, justo hace unos informes atrás estuvimos hablando de eso vinculado a ACE, pero lo que nos mencionan en estos casos es que una cama de STI con los requerimientos que tiene una persona politraumatizada grave, dependiendo del tipo también de gravedad, cuesta más o menos $2.500 por día, y que las personas que se encuentran en esta situación suelen estar muchos días en el STI, no están por un corto periodo, pero además hay costos asociados al tipo de intervención que requiere, muchas veces es quirúrgica o se requieren tomografías, se requieren resonancias. Todo esto tiene un costo enorme y lo que calculaban más o menos es que el costo promedio entre los días y las intervenciones necesarias puede llegar a ser de $40.000 por cada persona que sufre un accidente de tránsito de este tipo, que tiene ese tipo de consecuencias en términos de lesiones. ¿Cómo ha sido la evolución en el número de personas lesionadas en los últimos años? Vamos a pasar a ver ahora en pantalla datos vinculados al último informe que publicó UNACEB, que lo que hace es un cálculo, en realidad tomando en cuenta ya la primera mitad de este año, un cálculo de cómo ha ido evolucionando justamente el total de personas lesionadas en siniestros de tránsito en nuestro país. Y lo que podemos ver es lo que le decía al principio. Cuando estamos viendo la fotografía en términos macro, sí hay una especie de bajada, una bajada en el impacto de los lesionados. Si estamos viendo de 2013 a 2022, como lo podemos ver, pasa de 15.397 en 2013, el punto más alto es en 2015, con casi 14.000 personas lesionadas. Pasa a bajar a partir de 2017, 2018, 2019, baja por debajo de los 12.500, 2020, 2021, cifras extraordinarias que tienen que ver claramente con el impacto de la pandemia, 10.145 en 2020, 10.454 en 2021, pero hay un efecto rebote que tiene que ver con que la movilidad vuelve a la normalidad
y vuelven a cifras similares a previos a la pandemia, es decir, en 2022 este es el cálculo que se hace teniendo en cuenta las cifras justamente de la primera mitad del año, se calcula 12.098 más o menos lesionados en este año. Entonces es un número importantísimo. Si ustedes toman en consideración lo que ya acabo de mencionar, vinculado a todos los costos asociados a esto, pero también principalmente la afectación en la vida de las personas, en la salud física, en la salud mental, bueno, es una cosa que es importantísimo atender. Nosotros estuvimos hablando hoy con uno de los directores de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Mauricio Viera, que nos mencionaba cuáles son las estrategias que se tienen desde la UNACEB para intentar abordar el tema de la seguridad vial y adelantaba que la educación y que la visibilización de las estrategias de seguridad vial es una de las cosas más importantes para esta unidad. La advertencia y el conocimiento de cuando un conductor se sube a su vehículo es fundamental. Nosotros tratamos de tenemos varias líneas, ¿no? La línea de la educación y la recomendación es la fundamental, porque es la que tenemos que recordar cada vez que nos subimos a un vehículo, reitero, pero además inculcarlo en la minoridad, en los niños que van a la escuela, al liceo, porque no hay que olvidar que ese alumno liceal, seguramente el primer vehículo en el cual va a subir es una moto. Y en una moto tenemos un rango bien importante, más del 50% de la siniestralidad es en jóvenes y conduciendo birodados. Por lo tanto, tenemos que seguir focalizando ahí para que los elementos de protección, las conductas no agresivas, todo vayan orientados a preservar el conductor y preservar a quienes lo rodean. ¿Y qué se puede hacer para que disminuya este tipo de siniestro? Cuestión muy importante que tiene que ver, además de la prevención y las campañas de visibilización sobre seguridad vial, tienen que ver en particular con la normativa y sobre eso está trabajando también la UNACEB, que está intentando avanzar en la regulación de determinadas cuestiones vinculadas a herramientas, bueno, que tiene el Estado uruguayo, como lo son el control de la conducción. En ese sentido, y vamos a adelantar al final del informe, hay un avance importante que tiene que ver en una nueva estrategia que es la licencia de conducir por puntos, pero también hay otro tipo de estrategias que se están intentando impulsar y que están siendo un poco más complejas en Uruguay, y este es el caso del control electrónico de estabilidad. Es un sistema tecnológico, una herramienta tecnológica que tienen los automóviles, que es una herramienta muy importante que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo, que lo que hace es dos cosas. Principalmente ayudar a que el volante o el conductor o la conductora de un automóvil no se desvíe, y que el auto no vuelque cuando hay maniobras precipitadas, pero también mantener al auto dentro de el carril. Y esto funciona controlando las ruedas del automóvil mediante determinados sensores que lo que hacen es ayudar a prevenir mediante el freno y la regulación de la intensidad del motor, bueno, cómo se comporta el auto. Entonces el auto, digamos, tiene un sistema inteligente, o podría tener, algunos tienen y algunos lo deberían tener, un sistema inteligente que comprende qué es lo que está sucediendo en ese momento y hace determinados mecanismos para evitar que los choques sean más graves, que haya vuelcos o que sean más fuertes el impacto de esos choques, ¿no? Y eso lo que hace es realmente disminuir muchísimo las lesiones. En Europa este tipo de control automático, control electrónico, de estabilidad, es obligatorio desde 2014 y en América Latina casi todos los países han avanzado en la normativa en ese sentido. Uruguay tiene una iniciativa que tiene media sanción, que es del 2017, vinculado a la obligatoriedad de este tipo de controles en los autos, pero no se ha logrado avanzar en su implementación. Y nosotros hoy le consultamos a Mauricio Viera, director de UNACEB, por qué no se podía avanzar en esta herramienta tan importante, y lo que nos mencionaba es que el mercado automotriz uruguayo, el 80% del mercado proviene de Brasil. Brasil no ha avanzado en esa normativa, en este tipo de herramientas tecnológicas para los automóviles, y eso lo que hace es impedir que llegue a Uruguay. Claramente
aquí hay una decisión y un lobby empresarial vinculado a las empresas automotrices que no quieren hacer esta modificación. Lo que nos explicaban algunos expertos es que en realidad la modificación en términos económicos no es tan cara y la modificación en términos de calidad de vida y de impacto en la seguridad vial es muy importante. Nosotros acá en Uruguay estamos relegados a lo que suceda, como somos un país chico, un mercado chico, estamos relegados de alguna manera a lo que suceda en la región. Así que hasta que Brasil por lo menos no avance en este tipo de normativas que ya se están implementando en todo el mundo, bueno, no se puede acceder. Y lo que nos mencionaba Mauricio Viera también es que hay un gran tema vinculado a la desigualdad, porque hoy aquí en Uruguay sí hay autos de alta gama que tienen estas medidas de seguridad. Lamentablemente lo que sucede es que no todas las personas pueden acceder a este tipo de autos con alta seguridad. Ahora, para finalizar el informe, vamos a escuchar lo que decíamos al inicio, hablando de normativa, qué es lo que va a suceder con la regulación de la libreta de conducir por puntos, cómo va a funcionar esto y cuáles son las expectativas que tienen desde la UNACEB, que desde ya les adelanto que esperan que esto no se pase de más del año que viene y que se logre implementar, que se logre coincidir con el Congreso de Intendentes para que esta normativa avance en los próximos meses. Nosotros estamos en este momento trabajando sobre la última ley, la 19824, en el cual hay 2 o 3 capítulos que aún, que si bien hemos avanzado, pero nos están quedando pendientes. Uno de ellos, por ejemplo, es el sistema nacional de puntos, el permiso único de conducir por puntos. Eso lo tenemos bastante afinado y creemos que meses más, meses menos, vamos a estar aprobándolo conjuntamente con el Congreso Nacional de Intendentes mediante un decreto ley. Eso va a ser un antes y un después para todo el sistema de tránsito, porque en definitiva el conductor va a ser puntuado, o sea, y a la inversa va a tener un cupo de puntos que ante determinadas infracciones de tránsito que las podríamos catalogar como graves, que ponen en riesgo verdaderamente la vida, ahí se le va a ir quitando puntos y bueno, con la opción de posteriormente, si la conducta es sana y corresponde, de ir recuperándolos. Creo que esto va a ser un punto de quiebre verdaderamente, porque vamos a olvidarnos de ese permiso, de ese crédito que nos da la sociedad para transitar en la vía pública, lo vamos a tener restringido a nuestro comportamiento. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos nuestro capítulo internacional con las elecciones de medio término en Estados Unidos que comienzan a perfilar a los ganadores, aunque todavía no está todo dicho. Esto tiene que ver también con la demora que existe entre algunos estados para dar los resultados y en el conteo de los votos. Pero todo hace pensar que por lo menos los republicanos se van a imponer en la Cámara de Representantes, no así en la Cámara de Senadores, donde todavía hay dudas si el Partido Demócrata va a mantener su mayoría o la va a perder, porque han existido algunos cambios estructurales en algunos estados donde las cosas han cambiado. También en estas elecciones de medio término se votaron otras cosas, gobernadores, por ejemplo, pero también algunas cuestiones que tienen que ver con las leyes estatales, vinculadas al aborto, al uso recreativo de la marihuana y también a la esclavitud, que en este caso está relacionada con el trabajo que hacen las personas privadas de libertad. No obstante, algunas cosas comienzan a perfilarse, como por ejemplo que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha ganado con mucha luz en ese estado y podría ser un contendor en la interna del Partido Republicano para Donald Trump, que tiene aspiraciones para la elección del 2024. Una de las victorias confirmadas y más emblemáticas en las elecciones de medio término en Estados Unidos es la del escaño en el Senado por el estado de Pensilvania, obtenido por el demócrata John Fetterman contra el republicano Mehmet Oz, lo que después de una campaña reñida cambia un puesto clave que estaba ocupado por los conservadores y que resulta clave para las esperanzas del Partido Demócrata de mantener el control en la Cámara Alta. Entre tanto, en la Cámara de Representantes, el panorama es distinto, ya que los republicanos ganaron 6 escaños que anteriormente ocupaban los demócratas, según las
proyecciones, aunque el Partido Demócrata arrebató a los republicanos 2 gobernaciones del país, la de Massachusetts y la de Maryland. Aunque se trata de 2 estados de tendencia progresista, durante los últimos años habían estado gobernados por republicanos, mientras que en Nueva York la demócrata Kathy Hochul logró en las urnas mantener la gobernación para el partido y se convirtió así en la primera mujer elegida en las votaciones para liderar ese estado. La bancada azul, como también se conoce a los demócratas, tuvo éxito en las carreras de gobernadores al ganar en Wisconsin, Michigan y Pensilvania, campos de batalla que fueron críticos para la victoria de Biden en 2020 sobre el expresidente Donald Trump. Por su parte, los republicanos se aferraron a las gobernaciones de Florida, Texas y Georgia, otro estado en el que Biden ganó por poco hace 2 años, destacándose la reelección de Ron DeSantis como gobernador de la Florida frente al demócrata Charlie Crist, que le proporciona un argumento poderoso si finalmente confirma que busca una candidatura a la presidencia por el Partido Republicano, cuya contienda interna asumiría contra el expresidente Donald Trump, que en los últimos días ha sugerido que volvería a postularse a la Casa Blanca. También los defensores del aborto han tenido triunfos en algunos estados que se consideran clave. Esto después de que la Suprema Corte fallara en contra de la ley constitucional que le permitía a nivel nacional la práctica del aborto, y esto tiene que ver también con una lucha que se ha dado estado por estado. Sin embargo, todavía hay que aguardar algunos resultados para ver si en estas votaciones también hay otros estados que se suman a esta tendencia y que por lo menos a nivel estatal han mantenido una ley que ya existía pero que había sido echada abajo con esa decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos. Defensores del aborto celebraron este miércoles en Estados Unidos de que los electores se inclinaran por proteger el acceso a ese procedimiento en varios referéndums celebrados en los comicios del martes, tras la decisión en junio de la Corte Suprema de anular el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel nacional. Los votantes de los estados de California, Vermont y Michigan respaldaron con firmeza las enmiendas constitucionales estatales propuestas para garantizar el derecho al aborto, mientras que en el bastión republicano de Kentucky, donde se prohibió el aborto tras el fallo de la Suprema Corte, los votantes rechazaron una enmienda a la Carta Estatal que habría hecho imposible impugnar la prohibición en el estado. Por su parte, en Montana, el quinto estado que planteó una consulta sobre el aborto en los comicios de este martes, un conteo preliminar indicó que los votantes allí también se opusieron a la aprobación de una legislación hostil al procedimiento. Los analistas sugieren que los votantes progresistas estaban motivados para participar en las elecciones intermedias, en parte por la decisión del alto tribunal de mayoría conservadora, el cual anuló su fallo de 1973 en el caso Roe Wade, que estableció el aborto como un derecho constitucional. La Corte dispuso que cada estado decida sobre el asunto, pero los grupos antiaborto montaron fuertes campañas para prohibir o restringir severamente la práctica, al tiempo que alrededor de 15 estados instituyeron prohibiciones a gran escala, que la Casa Blanca denunció como ataques radicales a los derechos fundamentales. Finalmente, los rusos decidieron retirarse de la ciudad de Gerson, la única capital provincial que tenían prácticamente desde que comenzó la invasión en el mes de febrero. Y esto después de que el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, visitara el cuartel general de las tropas ucranianas, de las tropas rusas en Ucrania, precisamente para evaluar la situación, y se decidió, según dijeron, salvar las vidas de esos soldados ante un inminente ataque de las tropas ucranianas. No obstante, el gobierno de Kiev duda de esta decisión de Rusia y es cauteloso a la hora de evaluar, porque esto sería un punto de inflexión en la guerra de Ucrania. El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, ordenó este miércoles que sus tropas se retiren de la orilla occidental del río Dnieper ante los ataques ucranianos cerca de la ciudad de Gerson, anexionada por Rusia, después de que el general Sergei Surovikin, comandante de las operaciones en Ucrania, admitiera en un reporte que la defensa de la ciudad era inviable y que en las condiciones actuales tampoco era posible abastecer al contingente militar ruso desplegado en la zona. El anuncio marca una de las retiradas más importantes del Kremlin y un posible punto de inflexión en la guerra, especialmente pocas semanas después de que el presidente Vladimir Putin anunciara la anexión para siempre de toda la región de Gerson y se adjudicara a otras 3 provincias del país tras la realización de cuestionados referéndums el pasado septiembre, que son Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania y Zaporizhia en el sur. Aunque el retiro de la ciudad de Gerson supone una crucial victoria para Kiev, el principal asesor de la presidencia, Mikhailo Podolyak, señaló que aún es pronto para cantar victoria y Ucrania parece no confiar
alejarse de una aparente retirada rusa, ya que en los últimos días el presidente Volodymyr Zelensky sugirió que los militares del ejército invasor estaban fingiendo una salida de la ciudad para atraer a las fuerzas ucranianas a una batalla, mientras los soldados del Kremlin se atrincheraban. La ciudad, con una población de 280.000 habitantes antes de la guerra, es la única capital regional que hasta ahora seguía en manos de las fuerzas de Moscú, desde que Putin ordenó la invasión el pasado 24 de febrero. Huevazos contra el rey Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila, en una visita a la ciudad de York, donde estaba previsto inaugurar una estatua en memoria de la reina Isabel, la primera después de su muerte, en un hecho que tuvo como protagonista a un atacante solitario que cuestionaba precisamente el rol que ha tenido Gran Bretaña en la esclavitud en todo el mundo. Esto se suma también a otras expresiones que han ocurrido contra el rey Carlos, precisamente en un museo de cera, donde dos militantes ambientalistas estrellaron tortas de chocolate contra las estatuas que los representaban. Las imágenes difundidas en las redes sociales mostraban cómo 4 huevos pasaban volando junto al monarca británico y su esposa y se estrellaban contra el suelo cuando llegaban a una ceremonia tradicional en York, un incidente que no pareció afectarles, por lo que siguieron con el compromiso. El diario británico Daily Mail explicó que el atacante fue tirado al suelo por 4 policías mientras gritaba: "Este país se construyó sobre la sangre de los esclavos", al tiempo que los espectadores que se habían reunido para ver a la realeza gritaron "Dios salve al rey" y "vergüenza", para luego cantar el himno británico. La pareja estaba en York para asistir a la inauguración de una estatua de la reina Isabel II, la primera que se instala desde su muerte, como parte de una breve gira por Yorkshire, incidente que, según el medio británico, se produce justo un día después de que la hijada de Carlos, Fiona Compton, revelara que ella y el rey han estado hablando sobre la necesidad de apertura al discutir el papel histórico de Gran Bretaña en la trata de esclavos. El incidente de rechazo a la realeza se produce un mes después que 2 activistas del grupo ambientalista Just Stop Oil arrojaran 2 tortas de chocolate en la cara de la figura de cera del rey Carlos III en el Museo de Madame Tussauds, ubicado en Londres, y comenzaran a pedir que el gobierno británico anule concesiones y permisos, el consumo y transporte de combustibles fósiles. Bueno, terminó así el primer bloque. Sí, después de la pausa más información. El segundo bloque de MBD Noticias, edición central. Antes de irnos, les contamos que la justicia obligó al Poder Ejecutivo a informar todas las actuaciones administrativas relativas a la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Además, deberá informar también todas las comunicaciones intercambiadas entre personal del Servicio Exterior, o sea, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y las que mantuvieron la subsecretaria de Cancillería, que es Carolina H., y el subsecretario del Ministerio del Interior, que es Guillermo Maciel. Los legisladores del Frente Amplio acudieron a la justicia para obtener la información sobre este sonado caso tras la negativa del Poder Ejecutivo. Ya viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad. Nos queda algo más, como siempre, antes de la despedida. Los datos del tiempo, los esperados datos del tiempo. Vamos a repasar entonces el pronóstico para los próximos 3 días en la zona metropolitana. Mañana jueves 10 de noviembre, una mínima de 13 grados, una máxima de 27 con bastante sol. Y rozando los 30 de máxima para pasado mañana, viernes 11 de noviembre, Montevideo y cercanías, mínima 15 y lo dicho, máxima 29, no se pronostican lluvias. Más o menos igual el sábado 12 de noviembre, sin lluvias, con sol, mínima 15 grados, máxima 28. Y ahora sí, llegamos hasta aquí. Bueno, los dejamos entonces con Lado B y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar. Integrantes de la bancada del Senado del Frente Amplio solicitaron acceso a expedientes de Astesiano y otros integrantes de la seguridad presidencial. El fiscal Gilberto Rodríguez no está seguro si el documento sobre inteligencia filtrado a la prensa es el mismo que repartió Garcés en la comisión del Parlamento. Es inminente la reglamentación de una libreta de conducir por puntos en todo el país, anunció director de la UNACEB. La Asociación de Padres Adoptantes denuncia que no se acortaron los tiempos de adopción prometidos en la LUC. Cabildo Abierto decidió expulsar al exdirector de Salud de la Intendencia de Cerro Largo, William Barbosa, condenado por contrabando.
Representante del Frente Amplio en JUTEP pidió a AGESIC analizar posible hackeo a la web del organismo. Informe de representación del sector trabajador en el Banco de Previsión Social concluyó que rebajas en ingresos para personas jubiladas, en caso de aprobarse la reforma, será de entre 10 y 38%. Sociedad Civil advierte por fallo que obliga a Google a no mostrar información sobre caso judicial de hace una década. El Partido Demócrata y el Partido Republicano luchan palmo a palmo por la supremacía en el Senado de Estados Unidos tras las elecciones de medio término. Un atacante solitario arrojó huevos contra la pareja real británica en la ciudad de York, acusando a Gran Bretaña de ser un estado esclavista.